Hoy estuve todo el día full, pero sin embargo siento como que no hice nada, como que no avancé con las cosas que tenía que hacer. Estoy siempre al límite con mis obligaciones y estoy dejando siempre todo para último momento. Y además, ¿saben qué? Me encantaría hacer tantas cosas, pero nunca tengo tiempo. ¿Alguna vez les pasó esto? Esto era lo que yo vivía hace 6 años. En ese momento trabajaba, estudiaba, tenía novia y hacía deportes. Y muy bien no me iba. Y en ese momento descubrí que necesitaba un mayor control y un mayor balance en todas las áreas de mi vida. Y es por eso que decidí buscar una forma de solucionarlo, al menos una forma de administrarme mejor. Era el año 2012 y me enfrentaba por primera vez con el término de productividad personal. En términos capitalistas, cuando hablamos de productividad, hablamos de hacer más con menos recursos. Y en nuestra vida, el recurso fundamental es el tiempo. Y según estos gurúes, lo que había que hacer era administrarlo mejor. Entonces, poco a poco, decidí empezar a aplicar todas estas técnicas en mi vida y de a poco me vi en que tenía una lista de tareas para hacer y la revisaba todos los días y anotaba todo lo que tenía que hacer. Y además tenía 1000 alarmas y además me cronometraba todo el tiempo que hacía todas las cosas como un robot. Sí, como un robot. ¿Y mejoré en ese momento? Sí, claro, tachaba 20 tareas por día. En un momento, meses después, pensando que era el Messi de la productividad personal, me dije a mí mismo, vamos a fijarnos un objetivo. Voy a recibirme. Pero poquito tiempo después, me di cuenta que las cosas no andaban tan bien que digamos. Todas estas tareas que tachaba, tantas tareas, no estaban alineadas a este objetivo. Y tampoco estaba muy bien definido que digamos. Sentía mucha ansiedad cuando no podía tachar estas tareas y veía que aparecían tareas todo el tiempo nuevas. Además hacía muchas cosas al mismo tiempo. Pensaba, al fin y al cabo, si hago 3 cosas al mismo tiempo, soy 3 veces más productivo, ¿no? Y finalmente estaba muy distraído y me veía siempre presente con las distracciones y las interrupciones. Un año después conocí al verdadero Messi de la productividad. Les presento a David Allen. Canchero salió. El Señor me ayudó a entender cuáles eran mis 2 principales errores. El primero es que todos nosotros tenemos días de 24 horas, con lo cual el tiempo está completamente fuera de nuestro control. Entonces, la solución no es gestionar mejor tu tiempo, es gestionar mejor tu atención. Y el segundo de los consejos es que no estaba definiendo bien mis objetivos. ¿Nada más? Ahí está. Bueno, no, para el otro lado. No estaba definiendo bien mis objetivos. Entonces, ¿cómo comencé a mejorar mi productividad personal? Bueno, vamos por parte. Primero, con la atención. Según el Global Web Index, que es una empresa líder a nivel mundial, esta empresa se dedica a estudiar el comportamiento de las personas en Internet, los patrones de comportamiento, cuánto tiempo pasamos conectados. Según su último estudio, los argentinos somos el 8º país que más tiempo pasa conectado a Internet, con más de 8 horas y 10 minutos por día. Ustedes pensarán, bueno, pero este número es exagerado, estamos todo el tiempo conectados, pero estamos trabajando. Bueno, déjenme decirles que esto no es tan así, ya que según el mismo estudio somos el 5º país que más tiempo pasa en redes sociales. El argentino promedio pasa más de 3 horas conectados a las redes. En 1996, un psicólogo británico llamado David Lewis inventa el término de infoxicación. Perfecto para definir lo que pasa hoy en día, esta cantidad inmensa de información disponible que generalmente no se puede filtrar y que resulta siempre contradictoria. Además, lo más importante es que aparece un caudal de nueva información disponible todo el tiempo a una tasa tremenda de crecimiento de más del 30% anual. Pongámoslo en números. Imagínense esto, en el tiempo que dure esta charla, mensajes van a estar llegando a sus celulares, hay personas que le van a estar poniendo me gusta y los van a estar siguiendo en Twitter, Facebook, Instagram, van a estar recibiendo mails, algunos de ustedes van a estar haciendo match en Tinder, no los miren ahora, y se van a estar generando más de 12 millones de gigas de información. 12 millones de gigas. Para los que les gustan las películas, estos son más de 4 millones
de películas en Netflix o más de 3.500 millones de canciones en Spotify, generados en menos de 20 minutos. Entonces, si sabemos que para mejorar nuestra productividad tenemos que gestionar mejor nuestra atención, pero por otro lado estamos infoxicados, ¿qué hacemos? La solución es simple. Hagamos una cosa: muerte al multitasking. Desde los años 70 se viene estudiando esta capacidad del cerebro humano de hacer múltiples tareas en simultáneo, tareas complejas. Décadas después siguen existiendo mitos acerca de si, por ejemplo, las mujeres son mejores que los hombres haciendo multitasking, pero lo que sí se ha comprobado es que el cerebro humano funciona de manera secuencial. Es decir, que uno piensa que está haciendo muchas tareas al mismo tiempo, cuando en realidad esto no es así. El cerebro pausa una para poder darle foco a la siguiente. ¿Y esto por qué es malo? Porque según estudios de la Universidad de Stanford, este tiempo de adaptación del cerebro que le toma para pasar de una tarea a otra nos hace entre un 40 a un 50% menos productivos. Entonces, si tenemos que trabajar en una tarea, ¿qué tenemos que hacer? Intentamos eliminar, o al menos aplacar, las interrupciones, que vienen en dos formas. Las externas, por ejemplo, las del entorno, un llamado, un email, un jefe, un compañero de trabajo molesto, los mensajitos que nos llegan todo el tiempo al celular. Y las internas, nuestros propios pensamientos. Para eliminar, o al menos mitigar las externas, tenemos que recluirnos en cierta manera, sin irnos a vivir en una cueva, pero podemos poner el celular en mudo durante el tiempo que estemos trabajando en algo, podemos eliminar o cerrar las millones de pantallas que tenemos abiertas en la computadora, podemos ponernos auriculares para que nadie nos moleste, aunque no estemos escuchando nada. Y para las internas, lo mejor, comprobado, es tener una pieza de papel. Entonces estoy trabajando en una tarea y no corto el hilo. Por ejemplo, estoy enviando un correo electrónico muy complejo y me acuerdo que es el cumpleaños de mi amigo Max, y no lo llamo, anoto, tomo nota de todas estas cuestiones, cosas. Las cosas pueden ser ideas, proyectos, pensamientos. De esta manera, el cerebro no entra en ese proceso de adaptación que nos quita nuestro recurso más valioso, que es el tiempo. Déjenme decirles que esto de trabajar en una tarea, eliminando las interrupciones y terminando esa tarea antes de pasar a otra, es mucho más difícil de lo que ustedes puedan pensar. Pero la buena noticia es que esto es un músculo. Esto hay que arrancar de a poco, calentar y mantenernos activos en la práctica. Y cuando uno mejora la gestión de su atención, los resultados son impresionantes. Según William Clem, un profesor de neurociencia de la Universidad de Texas, que tiene esta teoría de los 20 minutos, esta persona dice que a nuestro cerebro le toma 20 minutos volver al foco pleno de la atención cuando es interrumpido. 20 minutos. Pero en una jornada laboral de 8 horas, esto se convierte en 2 horas por día. Y es más de 23 días al año que podríamos usar para destinarlos a algo más productivo. Entonces, la gestión de la atención es lo más importante. Y lo segundo que me dejó esta persona, David Allen, era que no estaba gestionando bien mis objetivos. Y la palabra objetivo y proyecto para la metodología Getting Things Done, o GTD, de esta persona, Allen, puede resultar en la práctica un poco difusa. Pero imagínense un objetivo como algo que quiero lograr, o como un compromiso al que tengo que llegar, un destino. Y los proyectos son todos los resultados que se tienen que ir dando en el camino. Imagínense esto, ahora les va a dar hambre. Fin de semana, reunión de familia, amigos, comemos, hay asado, hay vino, comemos más, viene el postre, seguimos comiendo porque siempre hay lugar para el postre, y alguien dice la famosa: tengo que bajar unos kilos, pero te juro, el lunes empiezo la dieta, te lo juro. ¿Qué pasa? La mala noticia, gente, el lunes llega. El lunes llega y no solamente no sabemos cómo empezar, qué hacer, cuál es el primer paso, sino que bajar unos kilos es un objetivo súper difuso. Desde la práctica y de la experiencia, les puedo asegurar que la forma más simple y eficiente de fijar un objetivo es siguiendo el criterio SMART, que muchos de ustedes ya conocerán. SMART es una palabra en inglés que significa inteligente y que es un acrónimo que, según varía de autor en autor, pero simboliza simple, medible, alcanzable, relevante y definido en el tiempo. Y por más que este criterio pueda resultar un poco subjetivo,
si ustedes fijan objetivos sin que tengan estos elementos, es muy difícil que lleguen a lograrlos. Simple hace referencia a que sea claro y específico, no complicarla, es un objetivo. Medible, porque tiene que ser posible ver el progreso. ¿Cuánto es unos kilos? ¿Cuánto peso? ¿Cuánto quiero pesar? Así veo cuánto me falta y cuándo llego a lograr el objetivo. Alcanzable hace referencia a ser realista. Si tengo que bajar, por ejemplo, 20 kilos en un mes de manera segura, no es muy realista que digamos. Y a veces tendemos a fijarnos estos objetivos que no son alcanzables. Relevante es un punto crítico. Pocas veces, cuando nos fijamos metas, desafíos, nos ponemos a pensar, ¿esto es importante para mí? ¿Realmente vale la pena? ¿Por qué quiero esto? ¿Qué pasa al día siguiente que logré el objetivo? Y finalmente necesitamos un marco temporal, una fecha límite. No es lo mismo bajar 20 kilos en un mes que bajarlos en un año. Todo lo que tiene que ser este proceso tiene que estar acompañado de una revisión temporal, periódica. Entonces, hay veces que en el camino vamos a tener que ajustar. Por ejemplo, en este caso, pesarnos. Hay que siempre ir viendo de una revisión temporal. En el año 2014 decido abandonar mi trabajo y emprender por mi cuenta. Entonces, ese control y balance que necesitaba antes se multiplica, necesitaba mucho más control. Y hasta ese momento, en la metodología GTD, había un componente ahí que no me cerraba del todo. Siempre estuvo ahí y no tenía mucha ganas de verlo. Hay algunos autores que hacen las cosas muy difíciles para el lector. Muy difíciles, pero no porque digan qué importante que soy como autor, qué inteligente que soy, sino por ahí por falta de didáctica. Esto era lo que me pasaba con el señor Allen. Y me di cuenta que no era el último, se han escrito muchos libros para entender sus libros. Didáctica es la forma y la técnica de pasar de manera eficiente un conocimiento a los educados. Por ejemplo, Diego Armando Maradona, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, cuando fue director técnico no le fue muy bien que digamos. ¿Y por qué les cuento esto? ¿Por qué les cuento esto? Porque había un componente en el último capítulo del libro de David Allen que hablaba del propósito. Eso era lo que siempre estuvo ahí, pero que hasta ese momento no quería profundizar mucho. ¿Por qué? Básicamente porque pensaba, David, todo bien, esto, la locura de los objetivos, los proyectos, todo, pero esto de fijar un propósito en la vida me suena muy a secta. ¿Qué es un propósito? ¿Cómo fijo? ¿Cómo empiezo a definir lo que es un propósito? Y tiempo después me di cuenta que más allá de todas las connotaciones de la palabra en nuestro lenguaje, un propósito no es nada más y nada menos que un GPS. Un GPS que nos va a dar rumbo, claridad y motivación en el camino a llegar a lograr nuestros objetivos. ¿Cómo funciona el fijarnos un propósito? Tenemos que destinar tiempo y dedicación a preguntarnos a nosotros mismos, ¿para qué quiero lograr esto? ¿Para qué? Y muchas veces en la vida va a haber muchos caminos y muchas veces en el camino a llegar a lograr un objetivo va a haber desvíos y nuestro GPS siempre nos va a indicar cuál es el más indicado. Y nuestro propósito también nos va a evitar perdernos o destinar y tirar a la basura nuestro precioso tiempo y nos va a llevar al camino más indicado. ¿Por qué? Porque cuando uno se pregunta ¿para qué quiero ser, tener o hacer algo?, se enfoca no solamente en el resultado, sino también en la intención. Dejamos de hacer por hacer y empezamos a hacer con sentido. Y osando simplificar la estructura del señor Allen, les puedo garantizar que si lo primero que hacen es fijar un objetivo y preguntarnos para qué, hasta las acciones más triviales de la vida cotidiana van a estar alineadas con lo que queremos lograr. Y hay veces que vamos a perder la motivación, hay veces que no vamos a saber cómo continuar, hay veces que nos vamos a sentir incluso perdidos. Pero este propósito, como buen GPS, nos va a permitir tomar perspectiva, ver todo el camino y volver con toda la acción. Y no se preocupen si una vez que hayan fijado sus objetivos, sus proyectos, hizo todas sus tareas, se enfrentan con me echaron del trabajo, voy a ser papá o mamá,
o voy a renunciar a mi trabajo y voy a emprender solo. Porque nuestro propósito y nuestro GPS va a ser posible de decirnos recalculando. Y finalmente, como ven, no es necesario convertirnos en robots para ser Messis de la productividad personal. Podemos disfrutar de la tecnología, escaparnos de la infoxicación, logrando un control en nuestra vida y el balance que buscamos en todas las áreas de nuestra vida. Los invito a vivir con propósito y a hacer con sentido. Muchas gracias.